Bienvenidos además a nuestro canal, un abogado contra la demagogia, y efectivamente son noticias de última hora que han salido en diversos medios y que he podido contrastar, y efectivamente, tal y como publican esos medios, la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha vuelto a realizar nuevos registros por orden del juez Peinado. Vamos a verlo, y esto también es de última hora. La web que se atribuye a Begoña Gómez con el software que está denunciado por la Universidad Complutense de Madrid, transformatsc.org, ha desaparecido, acaba de desaparecer, como vamos a ver cómo ofrecía el software, porque queda rastro en internet, y vamos a ver qué significa el hecho de que haya desaparecido. Venga, vamos a ver todo eso en este vídeo. Bien. Efectivamente, estas dos noticias son noticias de última hora que han sacado algunos medios. Ya sabéis que algunos medios sacan noticias y otros tapan con algunos escándalos lo que son verdaderas noticias. Así funciona la máquina del fango de los medios subvencionados. Bueno, dicho esto, y antes de entrar en materia, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Os pido el like, como siempre, y que me dejéis comentarios sobre lo que os parece este tema. Tenía hoy varios, porque me han pasado unas declaraciones del caso Koldo que tela, y también el tema de, bueno, de los clubes del padre de Begoña Gómez, la sentencia de Rafael Amargo. Bueno, la verdad es que hoy había materia, había materia. Si me veo con ganas, igual hago luego otro vídeo de una de estas cuestiones. Pero vamos a ir al tema de Begoña Gómez y los registros de la UCO. Como supongo que ya sabéis, los que seguís este canal, y ya publicaron muchos medios, de los informes que hizo al principio la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se desprendía, a pesar de que eso, como sabéis, era secreto y se filtró al país, que fue el motivo por el cual el juez Peinado levantó el secreto de sumario. Nosotros no estábamos ni personados en ese momento en la causa, en las actuaciones, pero curiosamente, alguien filtró ese informe a Lo País, y Lo País lo sacó con el titular de que no se habían encontrado pruebas de que, bueno, hubiera ningún tipo de tráfico de influencias por Begoña Gómez, etcétera. Bueno, ya sabéis que interesaba mucho porque era cuando iba a comparecer Pedro Sánchez en el Congreso y cuando tuvo aquel lío tremendo con Javier Milei, porque le dijo dos verdades bien dichas. Iba a decir a la cara no, pero bueno, al aire, y la recogió con el guante Pedro Sánchez. Bien, fijaos que las empresas del investigado Juan Carlos Barrabés, que como sabéis fue en 8 ocasiones al Palacio de la Moncloa a reunirse con Begoña Gómez, en 2 de las cuales al menos estuvo Pedro Sánchez, y que le ayudó a montar el máster, porque ella obviamente, el de transformación social competitiva, ella obviamente no lo podía montar, porque ¿cómo lo va a montar? Si no había estudiado nada, no tenía formación para montarlo, ¿no? Pero bueno, como se le dio ese máster y la cátedra a ella, porque se lo pidió al rector también en el Palacio de la Moncloa, y él rápidamente se la hizo, pues bueno, resulta que se está investigando, como sabéis, los contratos, porque ella luego le hizo 2 cartas de recomendación, que según Pedro Sánchez eran declaraciones de interés. La UCO en su momento señaló que se le habían dado a estas empresas de Juan Carlos Barrabés más de 20 millones en contratos públicos, más de 20 millones. Pero en concreto, Red.es le había dado más de 10 millones entre 2021 y 2022. Más de 10 millones. Y este hombre, vuelvo a insistir, en sus empresas fue el beneficiado por las cartas de recomendación de Begoña Gómez. Parte de esto se ha llevado por la Fiscalía de la Unión Europea a otra jurisdicción, la jurisdicción de la Unión Europea, por ver indicios de la posible comisión de los delitos. Es decir, que cuando se lo ha llevado a la Fiscalía de la Unión Europea no significa que es que ya no haya nada, significa que también la Fiscalía de la Unión Europea ha visto indicios de la comisión de delitos. Bueno, ya os contaré de lo del caso Koldo, porque me han pasado una información, bueno, aparte de lo que quería contaros también, de lo de la declaración, de cómo se han dado a dedo a quien se ha querido los contratos. Bueno, tremendo, pero bueno, lo contaré en otro vídeo. Es que la corrupción
que está rodeando al gobierno de Pedro Sánchez es algo terrible, ¿eh? Pero terrible, terrible, terrible. Y es irónico cuando vino teóricamente a acabar con la corrupción del gobierno de Mariano Rajoy, decía, y que por eso se hizo la moción de censura. Bien. Como sabéis, bueno, insistir, hubo este informe de la UCO que dijo que, y esto por ejemplo lo leo directamente de Libertad Digital, y es textual, porque es textual del informe, que tal y como se observa, atendiendo al importe de adjudicación, un alto porcentaje de las adjudicaciones percibidas por la mercantil Innovanext SLU se producen en los ejercicios 2021, 12.577.000 euros, y 2022, 7.685.322 euros, suponiendo de forma conjunta 20,2 millones de euros, es decir, aproximadamente un 90% de las adjudicaciones. Esto fue el primer informe de la UCO y 10 millones eran de Red.es. Como sabéis, en junio ya hubo un registro de la UCO en Red.es mandados por la Fiscalía de la Unión Europea. Por la Fiscalía de la Unión Europea, no por el juez Peinado, ni por la máquina del fango. Bien. Luego se mandó a las empresas de Juan Carlos Barrabés a su domicilio por el juez Peinado también a más registros, como también sabéis. Bien, dicho esto, se ha vuelto a producir un nuevo registro en Red.es por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para recabar más documentación relativa a las adjudicaciones a las empresas de Juan Carlos Barrabés. Como sabéis, el anterior registro, os acabo de decir, fue ordenado por la Fiscalía de la Unión Europea y este ha sido ordenado por el juez Peinado. Y se pretende recabar la información relativa a aquellos contratos que se han dado a Juan Carlos Barrabés que siguen bajo la investigación del juez Peinado y que son todos aquellos que no se han pagado con dinero de la Unión Europea. Y esto es realmente, en mi opinión, muy trascendente porque ahora mismo la Audiencia Provincial de Madrid no ha paralizado en absoluto la investigación del juez Peinado, sino que al revés, ya sabéis, le mandó el otro día un nuevo requerimiento para que en el caso de que estimara que debía hacerlo, investigara la presunta apropiación indebida del software de la Universidad Complutense, que os he dicho antes que está en esa web que ha desaparecido y que vamos a ver ahora. Bueno, de ese software que denunció la propia Universidad Complutense, que creía que había esa apropiación indebida y pensaba que podía ser presuntamente por Begoña Gómez, la cual no colaboraba en la investigación de la universidad. Y bien, veis ahí cómo ha desaparecido la web transformatsc.org, pero sin embargo veis ahí que he recuperado de antes, bueno, pantallazos que ya saqué o a través de algunas webs se puede sacar, como en esa web se ofrecía un software que daba una ventaja competitiva a las empresas que estuvieran suscritas a este proyecto particular, para obtener, bueno, pues esas ventajas a la hora, pues de, como sabéis, a lo que se dedica, pues Begoña Gómez, que es ahora mismo en el máster, pues por ejemplo, a la obtención de fondos, fundraising. Pero bueno, en este caso es la transformación social competitiva. Yo os voy a decir, mi opinión es que es un auténtico escándalo en un país avanzado, occidental, que la mujer del presidente del gobierno aún mantenga un máster en la Universidad Complutense de Madrid, que ha presentado esa denuncia frente al juez Peinado por apropiación indebida del software, para captación de fondos, incluso públicos, en un país donde su esposo es el presidente del gobierno y lo haga además a través de reuniones que se realizan en el Palacio de la Moncloa. A mí, sinceramente, me parece absolutamente intolerable. O sea, es algo que, independientemente de que haya un delito o no haya un delito que se pueda demostrar o varios, eso se verá, porque claro, una cuestión es que lo que se haga está fatal y es, vamos, de una ética y de una estética horrorosa, y otra cuestión es que se pueda demostrar, porque claro, obviamente aquí hay muchos palos en las ruedas, empezando por la Fiscalía que está defendiendo a Begoña Gómez. Bueno, pues es muy difícil demostrar al final
cómo existe ese tráfico de influencias o lo que sea. Igual el tema de la apropiación indebida va a ser lo más sencillo, porque sí que cruje mucho que en noviembre de 2023 Begoña Gómez registrara una mercantil, Transforma TSC.SL, Sociedad Limitada, cuando supuestamente estaba haciendo ese máster, el máster de TSC, Transformación Social Competitiva. Entonces, bueno, pues entendemos que si tú tienes un máster en la Universidad Complutense, que registres luego eso como sociedad limitada, mercantil, la única sociedad única es ella, pues bueno, eso cruje un poco y a la vez aparece la web que ahora ha desaparecido y que ofrecía ese software que, bueno, no sé si es el mismo o no es el mismo, ahora mismo no lo puedo asegurar, pero el software por el cual se le ha denunciado, que está valorado en cerca de 200.000 euros, se hizo con dinero público, dinero de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, pues ya tenéis la información, la UCO nuevamente registrando y la página transformatsc.org que ha desaparecido por arte de birlibirloque y de magia de internet. Pero bueno, ya tenéis ahí lo suficiente, los pantallazos necesarios, así que no se nos va a perder. Un fuerte abrazo y nos vemos en siguientes vídeos.